Soy Sebastián Álvaro, periodista, creador de Al Filo durante 30 años aproximadamente, 30 o 35, pero han pasado ya 40 y seguimos en la brecha haciendo expediciones, así que aventurero, el peor de la familia de los lecheros de campamento, básicamente. La aventura, según el diccionario, es empresa de resultado incierto y que entraña peligro. Lo cual quiere decir que cuando se utiliza la palabra aventura sin acomodarse a esa definición, en realidad lo que generalmente se nos vende es gato por liebre. Así que la aventura es todo aquello que entraña incertidumbre, que entraña peligro y por tanto hay que gestionar el riesgo. Y esto tiene que ver en un sentido amplio, se utiliza, porque en definitiva también se habla de la aventura amorosa, porque toda aventura amorosa que requiere ese nombre en realidad también entraña gestionar el riesgo. Así que ya sea escalar una montaña o ir caminando al Polo Norte, es en realidad una gran aventura. El riesgo es hasta donde creamos que con nuestras habilidades, nuestras posibilidades y sobre todo con nuestra inteligencia podemos bandearlo dentro de unos límites, digamos, prudentes. Por eso es tan difícil gestionar el riesgo dependiendo de personas. Generalmente las personas que o no tienen mucha experiencia o no tienen mucha capacidad para, ya sea física o intelectual, para gestionarlo, pues generalmente las aventuras para ellos terminan mal. Y por eso es tan difícil marcar esa tenue línea que separa la temeridad de la audacia, digamos el que se envalentona y también el que es un cobarde y no es capaz de estar a la altura de la aventura. El alpinismo es probablemente la actividad más peligrosa que se puede realizar hoy en día. Ahí confluyen en este momento, justo en este momento, varios aspectos que quieren cambiar lo que era la faz del alpinismo hasta nuestros días. Cuando se vende montaña segura, cuando se intenta paquetizar como si fuera una agencia en la que se compra, se vende, en realidad lo que se está haciendo es cambiar la percepción de la propia actividad deportiva y la propia actividad de aventura, porque el alpinismo es deporte, pero es también más que deporte, y por eso todo este aspecto que tiene que ver con las expediciones comerciales en realidad a mí me parece que es, como diría yo, una farfolla, ¿no? Es decir, se está tratando de ocultar lo que es en realidad el alpinismo clásico. Y el alpinismo clásico, en el fondo, fundamentalmente consiste en saber gestionar el riesgo, es decir, las dificultades, el peligro, teniendo en cuenta cuáles son tus posibilidades. Y eso yo recuerdo que me lo dijo Bonatti, del que tanto he aprendido una vez. Me dijo, uno se tiene que quedar un poquito por debajo de lo que es tu límite, por decirlo de alguna forma, pero siempre un grado más de lo que tú crees que es tu experiencia. Unir esas dos cosas es solo para personas inteligentes. Llevo aproximadamente 40 años yendo al Karakorum, al Himalaya y bueno, y luego a los desiertos, a los polos, a las selvas, ¿no? En este tiempo, desde luego, ha cambiado algunas cosas que tienen que ver con la actividad que hacemos. Las técnicas las conocemos hoy en día todos, ¿no? Es decir, ha cambiado que ahora tienes un GPS, tienes una previsión del tiempo y en general tenemos materiales más ligeros y mejores. Pero nada de eso es la esencia del alpinismo, porque la esencia del alpinismo, que es el arte de escalar montañas, tiene que ver precisamente con uno mismo, con la capacidad que tenemos de acometer aventuras de resultado incierto. Lo que ocurre es que también, y sobre todo en los últimos, digamos, 15, 20 años,
Yo creo que desde mediados finales de los años 90 se produce una explosión de lo que hoy en día llamamos expediciones comerciales. Las expediciones comerciales, que por decirlo de alguna forma también han existido también en los Alpes, con los guías desde el principio, pero que tenían un ámbito más reducido y desde luego mucho más restringido, lo que han hecho fundamentalmente es secuestrar algunas de las grandes montañas en beneficio propio. Y eso es simple y pura codicia, por un lado, y por otro lado, además, ha dejado de ser una actividad atractiva. No creo que haya ningún alpinista, ningún amante de la montaña que le guste estar en una cuerda, enganchado a una cuerda con un yumar, detrás de 500 personas más, ¿no? Yo creo que yo desde luego no tengo ningún interés en eso. Y no lo tengo como montañero, pero tampoco lo tengo bajo el punto de vista periodístico, ¿no? Tú también te dedicas a esto, yo ya no pongo ninguna noticia en las redes, ni cuando escribo me hago eco de gente que sube por la ruta normal de un 8000, por ejemplo, el Gasherbrum 2, por poner un ejemplo concreto. El Gasherbrum 2 fue una montaña que se escaló ya en los años 50 sin utilizar botellas de oxígeno. Pues bueno, este verano va una expedición, que no puedo decir el nombre para que no se sepa cuál es mi fuente, pero que van a subir 7 tipos y van a utilizar 50 botellas de oxígeno. Por supuesto, eso no tiene ninguna importancia bajo el punto de vista deportivo, ni tampoco bajo el punto de vista deportivo. Pero luego, bajo el punto de vista del amor a las montañas, supone una agresión de tal calibre, porque esas 50 botellas se van a quedar repartidas por los glaciares del Karakorum, que en realidad todo esto lo que me produce muchas veces es náuseas, ¿no? Es ganar de mirar a otro lado y de decir, yo no tengo nada que ver con esto, yo no quiero saber nada ni quiero tener nada en común con esta gente. No creo que haya que sacrificar una parte de la montaña para salvar el alpinismo clásico. No sé si esa concepción hace unos años tendría algún sentido. Hoy en día, desde luego, no. Hoy el grado de civilización que ha alcanzado la sociedad moderna impide que se contaminen las montañas. Y cualquier actividad que para ser llevada a cabo requiere el dejar las montañas prácticamente contaminadas de arriba a abajo, con las consecuencias que estamos viendo. Es decir, ahora mismo ya sabemos que el agua que sale de los glaciares de las montañas contaminadas como el Everest y demás, va a tener consecuencias sobre las poblaciones situadas más abajo. Pero además, cuando se utiliza un doble rasero, es decir, si en el Parque Nacional de Sagarmatha te pillan volando un dron sin permiso, te requisan el dron, te ponen 5.000 euros de multa y no te vuelven a dejar entrar. Y sin embargo, hay campamentos en el Everest que se están suministrando con helicóptero, y de hecho se ha puesto de moda una palabra que en sí misma es una auténtica perversión de la actividad que yo amo, que es el alpinismo, y que se llama helidoping. Es decir, que vamos a terminar viendo cómo se sube a gente al Collado Sur en un helicóptero para que haga cumbre el cliente ese mismo día y se baje seguramente por la tarde a última hora a tomarse una cerveza a Katmandú. A mí todo eso me parece un despropósito. Y a lo que me refiero es que no vale que se haya masificado el Aneto para decir que se masifique el Everest. Que lo que tenemos que hacer es poner límites al Aneto, al Monte Perdido, al Mont Blanc y también al Everest. Y eso supone dos cosas que son fundamentales. Supone utilizar la inteligencia y también reconocer que tenemos o queremos alcanzar un grado de civilización. Queremos las montañas
porque son bellas, porque son puras, y las queremos limpias, las queremos sin contaminar, las queremos con belleza, las queremos con silencio. Y si no es así, la montaña se termina convirtiendo en otra cosa muy diferente de aquello que queremos amar, sin más. Yo ya sé que hay impactos en el mundo absolutamente mucho más grandes que lo que se pueden hacer en una montaña. Convendría recordar que por eso tenemos un problema que supone que mucha gente dice que el planeta está en peligro. Y cuando queremos decir eso, en realidad lo que queremos reconocer es que de seguir así, por ese camino, la especie humana está en peligro. Y luego, claro que el impacto sobre las montañas es muy grande y por muchas razones. Por dar simplemente unos datos, del agua de las montañas a día de hoy depende el suministro de agua dependen más de 3.500 millones de personas. Pero luego además lo que quiere decir es que las montañas son el último reducto. El día que hayamos acabado con las montañas ya no quedará nada que preservar en el planeta. Y yo creo que somos los alpinistas los que en estos justos momentos tenemos que denunciar eso y además marcar que la conservación de la gran naturaleza, de las montañas, es fundamental para la existencia de nuestra especie y es fundamental para la existencia en nuestros dos ámbitos del ser humano, que es el físico, el nuestro, el psicológico, el espiritual. La ascensión nepalí del K2, la invernal, la verdad es que tengo serias dudas sobre la expedición, sobre todo lo que pasó y luego incluso con algunas de las cosas que se han dado por hechas. Yo lo que me gustaría, y lo he defendido yo, pero lo ha defendido la gente de desnivel durante años, es un periodismo riguroso y por tanto los alpinistas tienen que dar pruebas de que han subido a una cumbre y además que cuenten de la forma que lo han hecho, los horarios que lo han hecho. Hay muchas de las cosas que contó esa expedición que no corresponden a la realidad. Una de ellas son desde luego los horarios, otra es que no dejarán participar a ninguno de los clientes en el ataque final a la cumbre, otra es por qué hubo tantos accidentes debidos a manejo de cuerdas o de cuerdas fijas que no estaban bien. Todo eso en una sociedad moderna, con acceso a la información, todas esas cláusulas deberían de estar claras y deberían de aclararse. Y si no las aclaran, pues yo creo que es que tienen algo que esconder. Por no hablar lo de que Nirmal Purja subió a la cumbre sin botellas de oxígeno, rodeado de gente que llevaba botellas de oxígeno a demanda. Y luego si queréis os explico qué significa oxígeno a demanda. Cuando unos días antes los testigos que estaban allí vieron que Nirmal Purja era de la gente que peor subía al campo 3, ¿no? Yo creo que hay un montón de cosas relacionadas con este personaje que realmente no me las creo directamente. Oxígeno a demanda es que se ha cambiado incluso cómo se consumía oxígeno antes de 1978. Yo creo que hay una fecha que es en 1978, cuando Messner y Habeler suben sin botellas de oxígeno al Everest. Es una fecha clave para entender el alpinismo a partir de entonces, porque la discusión de los médicos era que fisiológicamente no era posible subir a la montaña más alta del mundo sin utilizar bombonas o tanques de oxígeno o botellas de oxígeno, como queramos llamarlos, o que si no se bajaría con lesiones muy graves.
Messner y Habeler demuestran que esto no es así, y por tanto a partir de entonces la utilización de botellas de oxígeno en las montañas en realidad no tiene ningún sentido, sobre todo si se quiere realizar, digamos, una actividad alpinística decorosa. Bien, pero incluso es que en todo ese trayecto, en el Everest, por ejemplo, se utilizaba botellas de oxígeno a partir del último campamento, a partir de 8.000 metros. Hasta entonces no se utilizaba, con lo cual, digamos que el impacto sobre la montaña era mucho menor. Bueno, eso en los últimos tiempos se ha ido rebajando a medida que se ha ido cobrando más a los clientes. Quiero decir, en todo este tinglao no estamos hablando de deporte, estamos hablando de codicia, sin más. Y eso supone que se empiezan a utilizar las bombonas de oxígeno en el Everest, por poner un ejemplo clásico, pues a partir del campo 2 a unos 6.400, 6.500 metros. Pero ya en los últimos tiempos la cosa consiste en que tú vas utilizando de oxígeno al máximo flujo posible, con lo cual las botellas de oxígeno además duran muy poco. Cuando se te acaba, tiras la botella y en ese momento alguien te tiene que dar otra para ponértela. Eso explica que un alpinista en el Gassebrunndorf, donde hasta hace 3 días todo el mundo iba sin bombonas de oxígeno, pues que vaya a utilizar 7 botellas de oxígeno. Pero además, si se lee el libro de Nirmal Purja sobre sus 14 8000, bueno, aparte de pillarle en cada capítulo, le he pillado en varias mentiras. Pero si uno lee con detenimiento la ascensión del Gassebrunn 1 y el Gassebrunn 2 por Nirmal Purja, te das cuenta por lo que dice las carencias y lo que hace en otras montañas. Entonces, cuando entra en el Karakorum, primero se queja de que no le lleven al campo base en helicóptero. La aproximación caminando a las montañas es fundamental en la cultura montañera. Yo ya sé que si hay un accidente, pues está muy bien que venga un helicóptero y te retire. Pero cuando vas a escalar una montaña, te acercas a ella con respeto, con el mismo respeto como se entra en un templo, porque en realidad las montañas nos lo han enseñado los filósofos, los geógrafos, los amantes de las montañas son las catedrales de la tierra. Hay que entrar con respeto, hay que preservarlas, hay que conservarlas. Esa es la primera, pero luego, según va ascendiendo por el glaciar de 5.000 a 6.000 metros, se queja de que no haya botellas de oxígeno en el camino para cuando las quiere utilizar. Y entonces utiliza, por decirlo así, poco oxígeno para lo que él emplea en otras montañas. Lo que en realidad muestra que no es tan fuerte como mucha gente dice, que dice, bueno, es que es muy fuerte. Bueno, he conocido un montón de alpinistas fuertes que desde luego no necesitaban oxígeno a demanda. Pero digamos, lo mejor, que en este caso es lo peor del personaje, es que demuestra la idea de la montaña que tiene. No es un amante de las montañas, es un codicioso de su propio ego, sin más. El trabajo de cualquier periodista, el periodista de montaña, pero el deportivo o el que hace política, es dar informaciones rigurosas, ampliamente contrastadas, al menos contrastadas por 2 fuentes. Y luego tiene la obligación moral de desentrañar la verdad en todos los aspectos, intentando ser lo más objetivo posible. No digo que detrás de cada periodista cada uno tiene una ideología determinada, pero desde luego tiene que ser honesto y contar lo que él cree que es la verdad con las pruebas que tiene. Y por supuesto la obligación de los alpinistas, de los alpinistas que quieren salir en los medios de comunicación o, como diría Portilla, que se quiere tirar el rollo, es proporcionar toda la información y contestar a todas las preguntas que le hacen los periodistas para pasar la información.
hay que decir que estas cosas que he dicho una y otra hoy en día se acercan mucho a una utopía. Desgraciadamente lo que está ocurriendo es que hoy en día las redes sociales han desbancado a los medios tradicionales y los han desbancado porque hoy en día las redes sociales lo que dan no es información, yo diría que es propaganda. Esto que decían, ¿no? Es publicidad en el mejor de los casos, propaganda, y en otros una sarta de mentiras. Así que desde luego que hay un montón de gente y de buenas cosas en las redes, pero hay que desbrozar entre todo ello y quedarse con la gente que da información seria. Y aún así, yo ya sé que hoy en día es mucho más difícil conseguir buena información, paradójicamente, ¿no? Con unos medios tecnológicamente más avanzados es mucho más difícil encontrar buena información que la que se daba hace 20 o 40 años. Yo recuerdo que cada vez que nos íbamos de expedición dábamos una rueda de prensa, había 20 periodistas que te preguntaban, algunos hasta dejarte seco, y tú tenías que contestar. Y a la vuelta de esas expediciones volvías a hacer lo mismo, entregabas fotografías, decías dónde habías colocado los campos, la altura, las cuerdas que habías utilizado, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto hemos retrocedido bastante, con una idea falsa en el sentido de que una tecnología superior debería de proporcionarnos también digamos, una capacidad de información mejor y más rigurosa, pero desde luego hoy, a día de hoy, en todos los aspectos y en todos los medios, estoy hablando de prensa, radio, televisión, redes, no es así, sino más bien todo lo contrario. El sentimiento de la montaña es un libro que todos los amantes de la montaña deberían de leer, desde luego todos los amantes de la montaña que hablan y leen castellano, y luego Darío, a ver si se enrolla de una vez, traduce el libro al inglés y también decimos que lo lean toda la gente en todo el mundo, ¿no? El sentimiento de la montaña es el pozo cultural que ha hecho desde hace más de 200 años hacer de las montañas un objeto que va mucho más allá de la importancia deportiva para trasladar todo eso a un sentimiento. Así que la montaña no es solo una práctica deportiva, es el pozo cultural, emocional, y también los libros, los poemas, las músicas que se han hecho, los documentales, las películas, los libros, las revistas, todo eso es el sentimiento de la montaña. Es muy importante relatar las cosas que hacemos, las actividades, y además trasladarlo en películas, en documentales y en libros. Y tiene que ver con la montaña, pero yo diría en general con la aventura. La gente que atraviesa, yo qué sé, el desierto líbico, o el que va caminando al Polo Norte o al Polo Sur, o se interna en la selva del Yarlun Sampo, ¿no? Por decir cosas que han sido y que pueden ser grandísimas aventuras. Hay que contarlo porque como es un pozo importantísimo para la esencia del ser humano, debemos cerrar el círculo. Nosotros nos hicimos aventureros y nos hicimos montañeros leyendo los libros de Bonatti o de Messner, leyendo las novelas de Kipling o de Salgari, y luego gracias a eso pudimos hacer expediciones. Y ahora a la vuelta lo contamos para cerrar el ciclo y para que la gente que venga detrás de nosotros haga exactamente lo mismo que hicimos nosotros, que es primero aprender y luego intentarlo hacer más grande, hacerlo mejor, ¿no? Eso es cerrar el ciclo de la aventura, que como bien decía Fernando Savater, la aventura es el tiempo que no es socio, que es algo más que oro, es el tiempo apasionado. Tenemos que dejar que el resto de la gente que venga detrás de nosotros se apasione por este tipo de cosas que trascienden con mucho la actividad deportiva. Por eso he dado muchas más obras literarias, pictóricas, poemas, películas,
que cualquier otro deporte, a pesar de que no nos pague nadie. Si echo la vista atrás, yo creo que me considero un hombre afortunado. No solamente porque llevé la vida que quería llevar, aunque en algunos casos me estrellara, no quiere decir que no cometiéramos fracasos, pero hicimos muchas más cosas de las que siquiera podíamos imaginar cuando empezamos. Y luego he sido un afortunado con los amigos que he tenido, con la gente que he compartido un montón de cosas que merece la pena y que a las cuales no tienen dinero, no hay dinero detrás de estas cosas. Hemos sido, y cuando digo hemos, mucha gente que vino conmigo al filo, hemos sido sin lugar a dudas seres afortunados. Es probable que hoy en día no fuera posible Al filo de lo imposible, pero desde luego es que nadie lo intenta. Y luego si no es posible es porque cambiaron los productores de las televisiones, que entonces eran gente culta, que querían ayudar a elevar el nivel de conocimiento de la sociedad y que quería tratar a nuestros ciudadanos como seres adultos y no como seres que consumían. El tipo que me firmó el primer presupuesto de Al filo de lo imposible me dijo una frase que nunca olvidé, que es que no se te olvide que lo que haces tiene que ir dirigido a elevar el nivel cultural de la gente que te vea. Y así hasta hoy. Pero de todas maneras alguien debería intentar seguir la estela de Al filo de lo imposible.